Participar en la entrevista. Hoy contamos con la grata presencia del amigo licenciado Francisco Frías Pujols, quien es un profesional de alta data y de alto recorrido en el área de prevención de lavado de activos, a quien invitamos hoy con todo el tema que tenemos en nuestro sector seguros, precisamente sobre la nueva ley de lavado y su aplicación y la nueva norma de aplicación en el sector. Francisco, pues sin más preámbulos, bienvenidos a tu espacio El Mundo del Seguro. Gracias por atender esta rápida invitación. Muchas gracias, Franklin. Primeramente, permíteme hacer un pequeño disclaimer, que me lo exige el Código de Ética de la institución donde laboro, que las opiniones y comentarios que realice aquí en la entrevista son únicamente de índole personal, no tienen nada que ver con la institución donde laboro o donde he elaborado previamente. Perfecto. Pues entonces, sin más preámbulo, vamos a ir iniciando. Un poco que tú nos introduzcas a los amigos televidentes. Como tú bien sabes, es un programa dirigido mucho al sector seguro, tanto a sus consumidores en sentido general, que se ilustran con los conocimientos que aquí compartimos, y también pues a todo aquel que hoy está siendo afectado por esta nueva ley, o regulado, vamos a decirlo así, mejor dicho. Un poco, ¿qué está pasando en República Dominicana, más que el sector financiero, en materia de regulación de lavado de activos? ¿Qué es la nueva ley? Un poco que nos definas qué se quiere perseguir. Y bueno, ahí tú nos dirás. Perfecto. Bueno, vamos a iniciar con haciendo un pequeño recorrido, ¿verdad?, con la nueva ley 155-17 de prevención de lavado de activos, que se emitió en mayo 31. Actualmente estamos esperando en todos los sectores el reglamento de aplicación. Pero había una ley ya de lavado de activos. Había una ley, la ley 7202 de lavado de activos, queda derogada por la nueva ley 155-17. Entonces te explico un poco por qué una nueva ley, qué está pasando a nivel mundial, qué está pasando en el país. El Grupo de Acción Financiera Internacional, el GAFI, traza una serie de lineamientos, ¿verdad?, políticas y procedimientos que deben ser cumplidos a nivel mundial por las instituciones financieras y no financieras para prevenir el lavado de activos y el financiamiento del terrorismo. Bien. Teníamos una ley de lavado de activos, la ley 7202, pero ¿qué estaba pasando? La ley 7202 no solamente tipificaba de manera explícita, o más bien dejaba entrever como que el único delito precedente del lavado de activos era el narcotráfico. La ley de lavado de activos se llamaba Ley 7202 contra el lavado de activos proveniente del narcotráfico y otras actividades ilícitas, de sustancias controladas. Se pensaba como que el lavado de activos provenía únicamente del narcotráfico, cuando no realmente es así. Recuerda, Franklin, que el lavado de dinero tiene como delito precedente otras actividades como son la evasión de impuestos, el soborno, la corrupción en sentido general, y también estaba se quedó abierto el tema del cumplimiento con el financiamiento del terrorismo, que no estaba explícito en la ley de lavado de activos. La ley de lavado de activos 7202 del 2002, recuerda que la USA Patriot Act, que es la ley que se emite en Estados Unidos para prevenir el financiamiento del terrorismo, nace en el 2001, después de los atentados de las Torres Gemelas. Claro. Entonces se quedó en el 2002, es posterior al 2001, pero venía revisándose la ley del año 1999. Entonces ese tema quedó abierto. Entonces fue pasando el tiempo, nacieron una serie de nuevas normas y regulaciones, y la ley fue quedándose un poquito rezagada, por así decir. Quedaron temas abiertos, por mencionarte algunos, como la regulación del sector no financiero. Se expresaban como sujetos obligados en el artículo 41 de la ley 7202, cuáles eran los sujetos obligados, pero quedaban abiertos, por ejemplo, el tema de las
las cooperativas, el sector de las cooperativas. Claro. No estaban definidos, hablaba de los casinos de juego, pero no estaban definidas explícitamente las bancas de lotería, los juegos de azar, y también otras instituciones del sector no financiero, por ejemplo, como las de las APNFD, por decirte alguno, las joyerías, los dealers de vehículos, que sí tenían que cumplir con la ley, pero no había un organismo que regulara al sector no financiero en sí. En el país, el sector financiero está mucho más adelantado y cumplen y tienen sus supervisores, sus organismos reguladores, la superintendencia de bancos para los bancos, valores para los puestos de bolsa y la sociedad administradora de fondos de inversión. Entonces, en vías de cumplir con las 40 más recomendaciones del GAFI, se estructura una nueva ley de prevención del lavado de activos mucho más robusta, cumpliendo todos esos temas, financiamiento del terrorismo, y ampliando el cumplimiento, lo que corresponde a lo que debe establecer un programa de cumplimiento para prevenir el lavado de dinero. Entonces, el país, por el sector en el cual laboramos acá, que es seguros, se habla cuando vamos a estos entrenamientos también y capacitaciones, nos estamos informando y por eso pues hemos recurrido a ti, de que como país tenemos que cumplir con esta norma y se habla mucho de para que el país no caiga en lista negra. ¿Qué es una lista negra? Ok, bueno, mira, el Grupo de Acción Financiera Internacional tiene distintas listas. Y esas listas tienen unos colores dependiendo del grado de cooperación que tenga una jurisdicción determinada. Está la lista gris, la famosa lista gris, la lista negra, la lista roja. Es lo peor que le puede pasar a un país. Entonces, para ponerte un ejemplo, la lista roja es lo peor. Lista roja es lo peor que le puede pasar a una jurisdicción, a un país. ¿Y por qué para un país es importante o no eso? Es muy importante para enfocar la cooperación internacional, para que los organismos mundiales y los demás países te identifiquen a ti si tú eres un país, una jurisdicción cooperadora o no. Por ejemplo, Irán y Corea del Norte, están en lista roja, son países considerados no cooperadores por el problema que hay de terrorismo principalmente. Son países que son considerados como una amenaza a nivel mundial, a nivel de terrorismo, y no tienen tampoco un programa de cumplimiento bien estructurado en sus sectores, financieros y no financieros, para prevenir el lavado y para prevenir el financiamiento del terrorismo. Entonces, ¿cuál era el miedo, cuál era el temor de nuestro país? Cuando habíamos firmado con el GAFI, con el Grupo de Acción Financiera Internacional, pero el GAFI te audita, el GAFI te revisa. El GAFI viene y revisa cómo está el país, cómo está adecuado, tanto de la óptica técnica como de la óptica de la aplicación o de la eficacia, vamos a decir, operativa que tienen los sectores, o de la eficacia de la aplicación de la ley. Aquí en el país están todas las leyes del mundo y tenemos una ley de prevención de lavado de activos y actualmente tenemos una nueva ley mucho más robusta. Pero yo creo que la principal problemática que tiene el país es la aplicación efectiva de la ley. ¿Con respecto a qué? El principal inconveniente, la supervisión del sector no financiero y el cumplimiento del sector no financiero, dealers de vehículos, inmobiliarias, joyerías, entre otras, que obviamente no tienen un ente supervisor, o no tenía un ente supervisor, que sí ahora lo tienen, que vamos a hablar de eso un poquito más adelante, que realmente causa un impacto, una problemática, el no estar supervisados, porque son sectores no financieros, pero el principal foco ahora mismo de alto riesgo en cuanto a lavado de dinero es el sector de las inmobiliarias, el sector de los vehículos. Entonces, para no caer en lista gris, ¿qué tuvimos que hacer? Todo eso, recoger, tener una nueva ley, ¿verdad? Indicarle al GAFI que como sujetos obligados iban a estar el sector no financiero y que iban a ser supervisados. La visita del GAFI va a ser en octubre. Las implicaciones de caer en una lista gris son funestas. Se te van los bancos corresponsales. Los bancos corresponsales, como tú sabrás, en el país los bancos
y otras entidades financieras tienen relaciones de corresponsabilidad, la mayoría son bancos americanos y bancos europeos. Entonces, tú cuando firmas con ellos el acuerdo de corresponsabilidad, ellos te exigen tener una serie de procedimientos y políticas para prevenir el lavado de dinero. Y más, perdón, como un país donde nuestro principal ingreso es atraer divisas, atraer turistas. Exactamente. Y el que tú no cuentes con eso, pues también te frena todo, te para todo. Exactamente. Que se vayan los bancos corresponsales del país es un problema porque encoge el negocio. Y ya por un tema de de-risking se han ido muchos bancos corresponsales grandes, que no vale la pena mencionar los nombres, pero han entendido que no hay el tema riesgo-beneficio, no les hace falta realmente para tener clientes bancarios que puedan causarle más antes que un beneficio, un problema de riesgo de prevención de lavado. A Panamá le pasó hace 3 años, cayeron en una lista gris. Activamente después de ahí le empezaron a ir los bancos corresponsales, los negocios fueron disminuyendo, hubo despido masivo en las instituciones financieras, porque obviamente no aguantaban. Tuvieron que recogerse totalmente, tener una nueva norma de aplicación, ponerse al día con las 40 más recomendaciones del GAFI, entre otras cosas, que es por lo que estamos atravesando ahora mismo. La intención es estar preparado para octubre de este año, que es cuando viene el GAFI finalmente a revisar cómo están los sectores financieros y no financieros, cómo está trabajando la unidad de análisis financiero, la superintendencia de banco, entre otras, para no sacar una buena nota y no caer entonces en la lista gris. Entonces, la tarea es octubre, pero eso es sistema financiero o también sistema no financiero. Sistema financiero y no financiero también. Entonces, ahí, para ir por parte, entra la parte de nosotros seguros. Seguros es considerado como una actividad financiera. Sí. Y tiene su superintendencia, la superintendencia de seguros, y la parte de salud, lo que es seguros médicos, tiene la superintendencia de salud y riesgos laborales. Entonces, ahí, ¿qué conocimiento tú tienes? ¿Cómo se ha ido trabajando? ¿Las compañías de seguros están trabajando en pro de eso? Sé que los corredores, por ejemplo, se están preparando ahora recientemente. Y por otro lado, preguntarte, ¿a qué velocidad? ¿Cómo va eso? ¿Cuáles son las expectativas? ¿Qué se está viendo ahí? Sí, bueno, principalmente lo más bueno es que hay un interés político, y cuando hay un interés político hay un interés nacional. Excelente. En cumplir con la nueva ley de prevención del lavado de dinero. El interés de las empresas de seguros, y te mencionaría también los abogados, que recientemente estuve en un seminario de la nueva ley, de las obligaciones, con unos abogados. Yo diría que son los sectores más preocupados ahora mismo por el tema. Obviamente el sector bancario, el sector financiero en sentido general, puesto de bolsa y banco, siempre han estado un poquito más al día en el tema y siempre están inmersos en los temas regulatorios. El sector seguro lo veo, ¿cómo lo veo? Para contestar la pregunta que me hiciste, tienen un reto de cumplimiento. He visto que muchas compañías de seguro ya tienen un oficial de cumplimiento designado. Se han ido adelantando un poquito más a los acontecimientos. Sí. Tienen un buen programa de Conozca a su cliente, porque cuando se captan a través de los corredores de seguro también, que son utilizados para esos fines, se documentan muy bien las informaciones de Conozca a su cliente, pero tienen un reto con respecto a la reportería. Sí, ahí exigida. Ahí tengo una pregunta antes que se me olvide. Según la normativa que existía, o que está vigente ahora, porque todavía no se ha erogado la nueva norma de aplicación de la nueva ley, hay una confusión porque se deroga una norma de cumplimiento en el mes de febrero de este año, según lo que estuve viendo, que es la norma que está vigente, y es en base a la ley anterior.
Pero entonces se aprueba y se emite, ¿verdad?, la nueva ley posterior a la norma. Entonces, como tú decías al principio, hay una confusión de que estamos trabajando con una norma sobre la ley anterior, pero hay una ley nueva. Entonces, ¿qué es lo que está vigente? ¿O cuándo se puede esperar la norma? Porque ahí hay un tema. ¿Tú te refieres a las normas de la APNFD? Sí, la norma de aplicación de la ley de lavado de activos. Entonces, esa norma de aplicación se emitió en febrero, pero se emitió la nueva ley hace 2 meses. Entonces, no hay una norma de aplicación de la nueva ley. Entonces, esa norma, según veo en la prensa y lo que estamos viendo en los sectores financieros y no financieros, es que está en proceso ya de emitirse, no se ha emitido. Hay una confusión, que si son tantas horas de entrenamiento, cuántas no, cuántas sí. Hay todo un tema con esto. Entonces, lo que quisiera ver, cómo tú me puedes desenmarañar lo que puede hacer una confusión a sentido general. Muy bien, vamos a verlo desde lo general a lo específico. Sí. La nueva ley 155-17 es la que hay que cumplir. Tiene que cumplir con ella el sector no financiero, el financiero. Pero ¿qué pasa? Hay un reglamento de aplicación que no ha llegado aún, que se está esperando en cualquier momento, que va a ser obviamente el reglamento que va a aplicar los aspectos y asuntos especificados en la ley, porque hay que dar un plazo de adecuación a los temas que se exponen en la nueva ley de lavado. De manera individual, hay una norma que tienen las asociaciones profesionales no financieras designadas, que la estuvo trabajando en la UAF, que precisamente yo estuve inmerso en un trabajo continuo con algunos colegas del sector, ¿verdad?, de firmas de auditoría y de bancos. Entonces, con esa norma de la PNFD va a ser un poquito más específica en cuanto a esos puntos que tú mencionas, por ejemplo, las horas de capacitación continua, que es un pilar que establece el GAFI en materia de cumplimiento. Recuerda que los 4 pilares de cumplimiento son tener un oficial de cumplimiento designado, tener política y procedimiento para prevenir el lavado de activos, capacitación continua y tener una auditoría externa o independiente. Entonces, ahí viene un tema. Sí. El corredor de seguros, como tú bien mencionas, que es utilizado y es la persona que le da entrada al sector, al cliente de seguros, que termina siendo un cliente de la compañía de seguros. Lo que se está viendo en seguros es que tanto el corredor como la compañía de seguros tienen que llenar ambas el conoce tu cliente, el formulario. Entonces, ¿qué sucede? Se va a llenar 2 veces. O sea, ¿cómo tú piensas que debería ser eso? Porque se está duplicando quizá trabajo. Sí, totalmente. Es una duda que tiene principalmente el sector no financiero. Lo que yo pienso es que cada quien tiene una responsabilidad. Pero si una compañía de seguros tiene contratado una serie de corredores de seguros, las informaciones para eficientizar el trabajo, las informaciones podrían ser, vamos a decir, de ambas vías. Si el corredor de seguro identifica previamente al cliente, le llena un formulario que conozca a su cliente, estableciendo origen de fondo, actividad comercial, que son las informaciones más importantes, la compañía de seguro puede recoger esas informaciones, registrarlas en su base de datos, porque hay un acuerdo que se hace. La compañía de seguro hace un acuerdo con el corredor de seguro, ¿cierto? Se firma un contrato, el corredor de seguro acuerda realizar una serie de actividades para la compañía de seguro. Entonces, la compañía de seguro debe estar, si no lo ha hecho en el contrato, podría incluir una cláusula que esté establecida también en su programa de cumplimiento para prevenir el lavado, en la cual el corredor se haga responsable de documentar bien los datos de quiénes son los clientes. Correcto. Para que la compañía de seguro hacer solamente un único trabajo. Y va a ser, el corredor de seguro puede acercarse a la compañía de seguro en caso de que necesite demostrar ante la unidad de análisis financiero cuáles son las informaciones más importantes de su cliente, si ha sido reportado o no como inusual o sospechoso. Pueden trabajar mucho de la mano. El corredor de seguro, vamos a decir, es un empleado múltiple. Claro. Trabaja para varias compañías, entonces que se pueden apalancar en la compañía de seguro, pero así mismo la compañía de seguro apalancarse en quiénes son esos corredores. Hay que establecerle una responsabilidad. Prevención de fraudes. Entonces, Francisco, ya ahora,
entrando a la parte específica que nos atañe a nosotros en el área de seguros, empezar explicando, cuando tú mencionabas, aunque mucha gente tiene una idea de lo que es la UAF, de lo que es el Gafilat, un poco explicarnos qué son esas entidades y cuál es su función específica para luego irnos a las tareas que ellos supervisan. Muy bien. Vamos a hacer un pequeño símil para explicarlo más fácil. El jefe mundial es el GAFI en materia de prevención de lavado de dinero, por utilizar un término. El GAFI es el que traza, como bien te había dicho, los lineamientos que se van a cumplir en las jurisdicciones, en los países, distribuidos por zonas geográficas en materia de prevención de lavado y financiamiento del terrorismo. GAFI tiene una serie de dependencias. Está Gafilat, que es GAFI Latinoamérica, estaba en un momento también el GAFI Sud, GAFI Caribe, que era con lo que anteriormente habíamos firmado, y está el GAFI también para dependencias como Europa, zonas geográficas como Europa, Oceanía, entre otras. Nosotros, como bien te había dicho, te había mencionado anteriormente, hemos firmado con Gafilat. Gafilat requiere que se cumplan con una serie de recomendaciones que son establecidas por el organismo mundial, que es el GAFI. La UAF, ¿quién es la UAF? La UAF no es más que un ente técnico, ¿verdad?, que debe supervisar al sector financiero y no financiero en materia de prevención de lavado de activos. La UAF es una entidad, tiene personalidad jurídica, está adscrita al Ministerio de Hacienda. Todas esas dependencias están bajo la sombrilla del Comité Nacional contra el Lavado de Activos. ¿Quiénes pertenecen al Comité Nacional contra el Lavado de Activos? El ministro de Hacienda, quien es el que lo preside actualmente, el Procurador General de la República, está la UAF, la Secretaría Técnica de la UAF, también como parte del Comité Nacional contra el Lavado de Activos. Se ha creado también, para incluirse posteriormente, el director del director de seguridad nacional, que siempre ha existido la figura, pero se está incluyendo también. Está la Dirección Nacional de Control de Drogas y el Consejo Nacional de Drogas. ¿Y quién es entonces la persona que ocupa la parte de defensa? El ministro de Defensa. Ok, entonces, Francisco, una pregunta. Cuando tú hablabas en la primera parte de la entrevista, decías que un programa de prevención de lavado de activos tiene 4 pilares para ir por parte. Está nombrar un oficial de cumplimiento, las horas de entrenamiento, y los otros eran... Los otros eran... El manual de procedimiento. Claro, política y procedimientos formalmente diseñados para prevenir el lavado de dinero. Y el cuarto, la auditoría. El cuarto, la auditoría independiente del programa. Entonces, para ir por parte, ¿qué hace un oficial de cumplimiento, por ejemplo, en una entidad corredor de seguros, aseguradora? ¿Qué hace el oficial de cumplimiento? Es bien sencillo. El oficial de cumplimiento es el enlace con las autoridades. El oficial de cumplimiento es la persona que designa la entidad para que vele porque el programa de cumplimiento se está cumpliendo. El oficial de cumplimiento, entre otras funciones, que son bastantes, principalmente para el sector financiero, tiene que revisar la documentación exigida por el instructivo de debida diligencia en los bancos. El instructivo de debida diligencia es que conozca a su cliente, verificar, confirmar que las informaciones son certeras, las informaciones relacionadas a actividad comercial, origen de fondos. Establece también un marco efectivo de supervisión basada en riesgo. Es una persona que se encarga de monitorear las transacciones que se realizan en una entidad. Es el encargado de responder los requerimientos que hacen la superintendencia de banco o que hace el Ministerio Público. El oficial de cumplimiento capacita también continuamente a los empleados de la entidad. El oficial de cumplimiento viene siendo, por así decir, o debe ser, una extensión de la UAF o de la superintendencia de bancos, si es el sector financiero, que está presente en la entidad. Es una autoridad que debe respetarse, debe respetar negocios, debe respetar todos los empleados, debe ser autónomo. No tiene, debe reportar directamente al presidente,
al comité de administración, al consejo de administración, perdón, también algunas entidades lo tienen diseñado en su estructura, el gobierno corporativo, que el oficial de cumplimiento reporta a su comité de cumplimiento y después el comité de cumplimiento al consejo de administración. Debe ser alguien con mucha autonomía, ¿okay? Porque tiene que ser una persona firme, muchas veces tiene que decirle no al negocio y claro, es el quien tiene la mayor responsabilidad de cumplimiento o el tema de prevención. Entonces, en la normativa, para los no expertos en el tema, nos encontramos con figuras como persona públicamente expuesta, operaciones sospechosas, que hay que reportarla, aunque no se le diga a la persona, cuando uno ve una operación sospechosa, reportar eso, ¿verdad? Y las señales de alerta. Un poco, ¿qué son estas tres figuras y cuál es el manejo que se les da en la nueva norma? Claro, muy buena pregunta. Ahí entra de nuevo el oficial de cumplimiento. El oficial de cumplimiento es quien debe reportar la operación como sospechosa al organismo correspondiente. ¿Por qué? Porque, como bien dijimos anteriormente, es el enlace con las autoridades. Entonces, ¿qué pasa? Los reportes de operaciones sospechosas tienen un esquema, tienen, vamos a decir, un warning, tienen que tener unos campos que están predeterminados y que exigen los organismos supervisores. Sí. Y es la persona idónea para hacer eso. Si de negocio se identifica una operación como inusual, se mira y se analiza con el oficial de cumplimiento. El oficial de cumplimiento es quien responde. Asimismo, las operaciones que superan los $10,000 en efectivo también deben ser reportadas por el enlace con las autoridades, que es el oficial de cumplimiento. Las señales de alerta son muchas y están segregadas por sector. Hay muchas que son genéricas, que aplican para todo. Por ejemplo, una señal de alerta, muchas operaciones fraccionadas, que cuando tú las sumas entre sí, exceden el monto de los $10,000, que ahora, con la nueva ley, llega a los $15,000. Es una señal de alerta que está en todos los sectores, financieros y no financieros. Pero hay señales de alerta también que son más específicas y más especializadas por rubros no financieros y financieros, que son establecidas, son públicas, se puede encontrar en Google, establecidas por el GAFI. ¿Cuáles son esas señales de alerta para los para seguros? ¿Cuáles son las señales de alerta para los casinos? ¿Cuáles son las señales de alerta para los bancos? Claro. Muchas coinciden, pero hay algunas que son más específicas, porque dependen también de la actividad del negocio, ¿verdad? De la naturaleza del negocio, entre otras cosas. Entonces, cuando un oficial de cumplimiento ve una operación sospechosa, no es que le reporta a la persona, sino que lo reporta a la UAF, ¿sería? Sería la UAF, que es uno de los principales cambios que hay en la nueva ley de lavado de activos, en la ley 155/17. Los reportes de operaciones sospechosas deben ser remitidos a la UAF. Directamente. Directamente. ¿Y ellos se encargan del resto? Y ellos se encargan del resto, okay, tanto para el sector financiero como para el sector no financiero. Entonces, antes de terminar, y quizás la última pregunta muy interesante, existen una serie de listas restrictivas. Sí. Y ahí se habla de la lista Clinton, que fue en su gobierno que se hizo, se dice lista Clinton. Hay una lista de la ONU. Entonces, ¿qué son estas listas? ¿Para qué nos sirven? ¿Quiénes las pueden usar? ¿O estamos obligados a usarlas? ¿Qué son estas listas? Estamos obligados a usarlas, sí, de atrás hacia adelante. ¿Por qué estamos obligados a usarlas? Porque en esas listas se restringen o se sancionan una serie de individuos y también de personas jurídicas. Y no se debe hacer negocios con esas personas. Por lo general, que son terroristas de alto perfil, hasta de bajo perfil, narcotraficantes, o personas que han violado, que han hecho, ¿verdad?, algún tipo de fraude masivo, o que son considerados sancionados tanto por la dependencia del Tesoro de los Estados Unidos, que es la OFA, es una división del Tesoro de los Estados Unidos, la denominada lista SDN, la Specially Designated Nationals, que es la SDN, que se le llama lista OFAC, porque la OFAC es una división del Tesoro que es la que administra la SDN list. Okay, el Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas tiene también una lista que es pública, en la cual figuran desde barcos, desde embarcaciones, hasta personas físicas o jurídicas, jurisdicciones también, zonas donde no se deben, donde ellos recomiendan no hacer
donde no hacer negocios. Okay, eso es básico, porque al momento de depurar, no es solamente tú captar al cliente y documentar sus informaciones relacionadas a conozca a su cliente. Todos los clientes deben ser depurados. Lo mejor es que los corredores de seguro, aquí en el caso del mundo del seguro, van a poder hacerlo gratis, esa parte. Se recomienda también, está en Google, la lista OFAC y las personas que están sancionadas por el Consejo de Seguridad de la ONU, pero se recomienda también tener una depuración un poquito más robusta, y hay listas adicionales como la Interpol, la US Marshals, la DEA, entre otras, que sería bueno, es recomendable también, sano, que todos filtrar por ahí. Filtren por ahí, el oficial de cumplimiento y también las personas que están en negocios.